Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 446, Carta de Triunfo. Bien, qué atrevido de tu parte. Claramente, la expresión facial de la sombra negra era extremadamente triste en este momento. Mientras sus dos ojos estaban llenos con una intención asesina inconcebible, la sombra negra miró perversamente a Lindon y dijo: «Muchacho, ¿de verdad crees que estás calificado para actuar tan descaradamente delante de mí solo porque te las arreglas para alejar a un practicante de etapa nirvana?» Por sus palabras, era evidente que había sido testigo de la confrontación entre Lindon y Huayun fuera del Valle Granito de Trueno. Sin embargo, no pudo evitar burlarse de esta vista. Dadas las capacidades de Lindon, no duraría más de 10 rondas en una batalla de vida o muerte con un practicante de etapa nirvana. Lindon no intentó replicar las palabras de la sombra negra, sino que simplemente sonrió. Al mismo tiempo, no mostró ningún signo de manipulación sobre el símbolo de venas del árbol obedientemente. Sin lugar a dudas, las acciones de Lindon aumentaron aún más la expresión facial de la sombra negra. Al ver esta escena, las caras de Motie y el resto palidecieron. A pesar de que habían sido testigos de cómo le había ido a Lindon en su enfrentamiento con Huayun fuera del Valle Granito de Trueno, eso era simplemente una apuesta. En este momento, estaban en una situación diferente. Estaba claro que esta sombra negra no era una persona benevolente. Si Lindon no entregara el símbolo de venas del árbol, no dejaría que el tema descanse. En comparación con las caras pálidas de Motie y sus compañeros, a pesar de que los corazones de Moling y los demás estaban corriendo, todavía creían en Lindon. Desde el día en que ingresaron al antiguo campo de batalla, Lindon realizó numerosos milagros para ellos. Era como si el número de cartas de triunfo en sus mangas fuera interminable. La atmósfera en la espaciosa cámara de piedra se congeló y se tensó. Indistintamente, había un aura escalofriante disipándose por todo el templo, causando que las expresiones de todos se volvieran nerviosa. «Muchacho, has perdido tu última oportunidad de implorar mi perdón». La atmósfera tensa continuó por un momento antes de que la sombra negra lentamente abriera su boca. Al escuchar estas palabras, Motie y el resto se sorprendieron. Aparentemente, este practicante en la etapa nirvana se estaba impacientando. Explosión. Asterisco. Con una helada mirada fría, la sombra negra dio un paso adelante. Inmediatamente, una oleada de poder Yuan avanzó y motas de luz dorada brotaron bajo su piel. Sin mostrar ningún signo de ejecutar artes marciales, sacudió su cuerpo y se convirtió en un brillo difuso y lanzó un golpe como un rayo hacia Lindon. El aire explotó bajo el poder de su golpe. Los practicantes de la etapa nirvana poseían el verdadero cuerpo dorado nirvana, que era su arma más poderosa. Incluso un practicante en la etapa a medio paso de nirvana no se atrevería a resistirse a un individuo tan poderoso. Estaba claro que la sombra negra no tenía intención de contener su ataque. El estampido sónico de su golpe fue agudo y tramposo y apuntaba directamente al punto vital en el pecho de Lindon. Si su golpe aterrizara en su objetivo, definitivamente haría explotar un agujero sangriento en el cuerpo. Al ver cuán implacable era la sombra negra al lanzar sus ataques, los ojos de Lindon también se congelaron, aunque no se retiró inmediatamente. Con una sacudida de su cuerpo, manchas de luz dorada estallaron debajo de la piel de Lindon también. A pesar de que este resplandor dorado no era tan condensado como el de la sombra negra, emitía una sensación indestructible. A medida que el resplandor dorado surgió bajo la piel de Lindon, también emanaba una tremenda energía de todo su cuerpo. Inmediatamente, los ojos de Lindon ardieron con llamas ardientes, y con una ligera vacilación, bajo las miradas atónitas de Motie y el resto, un golpe de destellos dorados fue liberado y chocó de frente con el golpe de la sombra negra. ¡Boom! Asterisco. Un estampido bajo y penetrante resonaba a través del templo de piedra. Una ola brutal de energía se extendió por el templo y convirtió algunos de los elixires circundantes en polvo. Ruido sordo. Ruido sordo. Asterisco. La figura de Lindon fue lanzada violentamente, y al mismo tiempo, se escucharon pequeñas explosiones saliendo continuamente de su cuerpo. Claramente, su cuerpo había sido invadido por una fuerza extremadamente poderosa. Tal poder aterrador era suficiente para aplastar a cualquiera en la etapa a medio paso de nirvana. Sin embargo, a pesar de que el cuerpo de Lindon fue devuelto por el ataque, no mostró ninguna señal de estar seriamente herido. En cambio, bajo un ataque tan poderoso, el brillo dorado de su cuerpo se volvió cada vez más brillante. Golpear. Asterisco. Finalmente, el cuerpo de Lindon se estrelló brutalmente contra un enorme pilar.
Inmediatamente, numerosas grietas se extendieron por todo el grueso y sólido pilar. Fue en este momento que Lyndon finalmente pudo estabilizar su cuerpo completamente. Zumbido. Asterisco al ver que Lyndon no mostraba signos de una lesión grave después de recibir un golpe tan poderoso del practicante de la etapa nirvana, Motier y el resto aspiraban una bocanada de aire frío mientras se sentían desconcertados al mismo tiempo. Cuerpo dorado nirvana. En el aire, la sombra negra también miró el brillo dorado apenas perceptible bajo la piel de Lyndon. Poco después, se dio cuenta y se burló. No es de extrañar que seas tan arrogante, parece que tienes un arte marcial de transformación corporal tipo cuerpo dorado nirvana. Sin embargo, puedo decirte que eres demasiado crédulo para creer que puedes competir contra un practicante de etapa nirvana con tu arte marcial solo. Tan pronto como terminó su frase, todo el cuerpo de la sombra negra estalló con un resplandor dorado extremadamente deslumbrante. La intensidad de tal resplandor fue muchas veces más fuerte que el cuerpo dorado nirvana menor de Lyndon. Veamos cuántas veces tu imitación de cuerpo dorado nirvana puede resistir mis ataques. Esta vez, la figura negra activó todos los poderes de su cuerpo dorado nirvana cuando estalló en un ataque abruptamente. Una expresión sombría apareció en el rostro de Lyndon mientras miraba el resplandor dorado cada vez más grande en sus ojos. Después de la confrontación directa previa, él entendió la destreza de un practicante de etapa nirvana. Solo podía usar su cuerpo dorado nirvana menor para oponer una ligera resistencia. En última instancia, no podía usarlo para luchar contra la sombra negra. No importa lo que sucedió, sus capacidades palidecieron en comparación con las de un practicante de etapa nirvana. La visión de una figura dorada que estaba abrumada por el poder tan inmenso como la montaña se expandía rápidamente a los ojos de Lyndon. Ese tipo de vendaval que acompañaba el ataque estaba creando numerosas grietas en el suelo alrededor de Lyndon. Lyndon, escapa rápidamente de allí. Motier y el resto chillaron hasta que sus corazones se fueron a la garganta cuando vieron lo que estaba pasando. Claramente, el practicante de la etapa nirvana había hecho todo lo posible en este ataque e iba a matar a Lyndon. ¿Intentando escapar? Una risa penetrante vino de dentro del resplandor dorado. Mientras miraba la cara tranquila de Lyndon y pensó en cómo la cara iba a naufragar más tarde, un placer retorcido de lujuria de sangre surgió en su mente. Zumbido. Asterisco mientras el resplandor dorado cruzaba el aire, el puño de la sombra negra, que parecía estar hecho de oro real, causó explosiones en el aire y estalló contra la cabeza de Lyndon. Con este tipo de velocidad y la corta distancia entre la sombra negra y Lyndon, era imposible esquivar el ataque incluso con una velocidad extrema. Muere. La sombra negra se volvió siniestra y distorsionada. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de aterrizar su golpe, vio una mirada burlona brillando en los ojos de Lyndon. Don. Asterisco sin siquiera tener la oportunidad de entender la mirada burlona detrás de los ojos de Lyndon, un brillo rojo de repente cruzó el aire. En este momento, un golpe metálico frío apareció y chocó con el estampido sónico de su golpe con un fuerte estruendo. Las aterradoras ondas de energía envolvieron el lugar. Enormes grietas y cráteres estallaron en todo el piso de la cámara de piedra. Todos los pilares de piedra explotaron cuando la cámara mostró signos de colapso. Viendo lo que había sucedido, Motier y el resto se retiraron sin ninguna duda. Luego miraron la cámara de piedra, que en ese momento estaba envuelta en nubes de polvo, con una cara blanca como la muerte. No importa cuán poderoso fuera Lyndon, estaba destinado a morir bajo un ataque tan poderoso. Van. 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 Asterisco justo cuando sus rostros se volvieron mortalmente blancos, una figura salió disparada de las nubes de polvo abruptamente con ambos pies plantados profundamente en el suelo, creando dos senderos profundos en el piso. Una tremenda energía se filtraba del cuerpo de la figura, creando explosiones en el aire en el proceso. Silbido. Asterisco finalmente, esta figura se estrelló ferozmente contra la pared del templo. Cuando su cuerpo cedió, escupió un bocado de sangre. Silbido. Asterisco Motier y el resto luego fijaron sus miradas en esta figura. Lo que vieron petrificó sus cuerpos. Sus ojos se abrieron como si hubieran visto un fantasma. Eso fue porque la triste figura que salió disparada de las nubes de polvo y escupió un bocado de sangre fue el misterioso practicante de etapa nirvana. Las mentes de Motier y el resto parecían estar en estado de estupefacción mientras miraban sin expresión a esta escena. Incluso la sombra negra levantó la cabeza con incredulidad mientras se limpiaba la mancha de sangre en la boca y miraba rígidamente a las nubes de polvo. Golpe sordo asterisco. Esta situación continuó durante un breve momento antes de que el crujido de los pasos llegara a través de las nubes de polvo. Luego giraron sus cabezas rígidamente y vieron una figura caminando lentamente fuera de las nubes de polvo. La cara tranquila de la figura permaneció inquebrantable.
Las miradas de Motie y el resto descansaron sobre la cara tranquila de Lindon. En este momento, de repente descubrieron que detrás de Lindon había una figura alta como un leal guardaespaldas. Mientras movían sus miradas hacia esa figura alta, descubrieron que todo su cuerpo parecía estar ardiendo de llamas. No podían ver claramente sus características, pero podían percibir vagamente una poderosa energía proveniente de ella. Esto puso sus mentes en estado de asombro. Después de un rato, murmullos que contenían trazos de sorpresa extrema y asombro comenzaron a salir de sus bocas. Practicante de etapa Nirvana, capítulo 447, la cámara principal. La figura ardiente estaba silenciosamente detrás de Lindon. A pesar de que no hizo ningún movimiento, todavía emitió una débil ola de energía que desconcertó el corazón. En este momento, la desordenada cámara de piedra estaba absolutamente silenciosa. Independientemente de quién fuera, Motie, Molin o el practicante de etapa Nirvana vestido de negro, todos miraban la figura resplandeciente detrás de Lindon con asombro. ¿Cómo puede haber un practicante de etapa Nirvana a su lado? Motie y sus compañeros murmuraron increíblemente para sí mismos. Nunca antes habían visto a Lindon con un guardaespaldas de etapa Nirvana, y por las caras sorprendidas del trío de Molin, estaba claro que estaban igualmente en la oscuridad. Una marioneta del alma. Así que esta es tu carta de triunfo. El practicante de la etapa Nirvana vestido de negro dijo con voz ronca y sombría mientras limpiaba lentamente los rastros de sangre en las comisuras de su boca. Tenía mucha más experiencia que Amota y el resto. Por lo tanto, podía sentir que la figura ardiente no tenía ninguna fuerza de vida como un humano. Entonces fue claro para él que la figura ardiente era una especie de marioneta del alma. Sin embargo, aún así, el corazón del practicante de la etapa Nirvana vestido de negro no pudo evitar estremecerse violentamente y miró a la marioneta del alma sangrienta con miedo y codicia. Incluso él mismo no poseía un artefacto tan excelente. Marioneta del alma, al escuchar estas palabras, Motie y el resto quedaron atónitos. Poco después, volvieron a sus sentidos y miraron con envidia a Lindon. Este tipo de artefacto era extremadamente raro y nunca imaginaron que Lindon tuviera uno en su arsenal. También fue ahora cuando finalmente entendieron por qué Lindon podía estar tranquilo cuando enfrentaba a Ling Zi y Liu Yuan. Resultó que él tenía una fuerza tan intimidante bajo sus mangas. Una marioneta del alma era suficiente para competir contra un practicante de etapa Nirvana. Con un practicante de etapa Nirvana, tan poco convencional como guardaespaldas, ¿por qué Lindon tendría miedo de Ling Zi y sus compañeros? Lindon no respondió mientras se reía. Se giró para mirar fijamente al practicante de etapa Nirvana vestido de negro, sonriendo un poco mientras preguntaba, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Al escuchar estas palabras, una luz fría apareció de inmediato en los ojos del practicante de la etapa Nirvana vestido de negro. Sin embargo, después de ver la marioneta del alma sangrienta junto a Lindon, no tuvo más remedio que reprimir su ira. De la confrontación anterior, entendió que si una pelea estallaba, la marioneta del alma lo golpearía terriblemente. Además, todavía estaba Lindon mirándolo codiciosamente desde un lado. La situación actual se había vuelto desfavorable para él en un instante. Muy claramente, tuvo que posponer la idea de apoderarse del símbolo de venas del árbol por el momento. Muchacho, no estés muy satisfecho contigo mismo. Al ofender a mi imperio acantilado del diablo, me temo que no será fácil en el futuro. Una mera marioneta del alma no podrá protegerte en el antiguo campo de batalla. El practicante de la etapa Nirvana vestido de negro miró fríamente a Lindon mientras sonreía de una manera siniestra. Imperio acantilado del diablo. Al escuchar este nombre, Lindon no tuvo mucha reacción, en cambio, fue Motie y el resto cuyas expresiones faciales cambiaron drásticamente. Cuando vieron la cara relajada de Lindon, no pudieron evitar hablar en voz baja al unísono. Lindon, me temo que puede haber algunos problemas esta vez. He oído hablar del imperio acantilado del diablo antes. Este imperio es una existencia poderosa incluso entre los imperios de alto rango. Es imposible que estos imperios tengan un solo practicante de etapa Nirvana. Además, estas personas son extremadamente vengativas. Si los ofendes, definitivamente buscarán venganza. Según mi inteligencia, hubo una vez un imperio de alto rango que fue completamente aniquilado por ellos. Después de escuchar estas palabras, los ojos de Lindon se tornaron un poco solemnes. Parece que el imperio acantilado del diablo fue realmente una facción formidable. Muchacho, si de manera obediente entregas el símbolo de venas del árbol ahora y ofreces este marioneta del alma, el rencor entre nosotros puede ser fácilmente descartado. De lo contrario, me temo que quizás no tengas la oportunidad de distinguirte en el antiguo campo de batalla.
El practicante de etapa nirvana vestido de negro se burló al ver el cambio en los ojos de Lindon, un matiz de arrogancia en su tono. Lindon frunció el ceño y lanzó una mirada furtiva a la figura negra antes de contestar de manera indiferente: no me importa quién eres y de qué imperio eres. Nunca le he dado nada que yo tenga a nadie. Piérdase. Los ojos de Lindon se volvieron repentinamente serios al pronunciar las últimas palabras mientras su rostro se llenaba de intenciones asesinas. Tú, el practicante de etapa nirvana vestido de negro, estaba furioso cuando vio la actitud de Lindon. Inicialmente, pensó que al usar el nombre de su imperio, Lindon cedería a sus demandas. Sin embargo, no esperaba que este último se volviera cada vez más arrogante. Bien, puedes ser obstinado ahora, pero tarde o temprano, haré que te arrepientas de tus acciones. Sin embargo, después de todo, la ira no era más que enojo. Mientras la marioneta del alma estuviera allí, no se atrevió a hacer nada. Después de darle a Lindon una mirada feroz, la figura negra se movió, salió corriendo de la cámara de piedra y desapareció rápidamente. Mientras Motier y el resto miraban desaparecer al practicante de la etapa nirvana vestido de negro, silenciosamente dieron un suspiro de alivio. Movieron sus miradas hacia Lindon y se rieron amargamente. Hermano Lindon, va a ser problemático en el futuro después de ofender a un adversario como ese. Diferentes situaciones requieren diferentes acciones. No hay nada problemático en absoluto. Si tienes miedo a los problemas en el antiguo campo de batalla, será difícil para ti distinguirte del resto. En ese caso, ¿cómo serás seleccionado por las supersectas? Lindon sonrió con claridad. El imperio acantilado del diablo era realmente problemático, pero no necesitaba temerles en absoluto. En el pasado, cuando acababa de dejar la pequeña ciudad Yan, si le tenía miedo a algo pequeño, le sería difícil obtener los logros que tenía hoy. Motier solo pudo reír amargamente sin decir nada después de ver cómo Lindon minimizaba todo el incidente. Después de estos pocos días de contacto con Lindon, comprendió que Lindon era enigmático e impredecible. Con el poder de la mera etapa de manifestación, Lindon pudo entablar una confrontación directa con un practicante de etapa nirvana e incluso poseyó a un formidable guardián, la marioneta del alma. Quizás solo un individuo como Lindon no le tenga miedo a un gran poder como el imperio acantilado del diablo. Vamos, debería haber otros artefactos en este templo de piedra. Ninguno de ustedes no deberían irse de aquí con las manos vacías, se rió Lindon, descartando el tema del imperio acantilado del diablo. Echó un vistazo a la cámara de piedra, que estaba en completo desorden. Muchos elixires en la cámara habían sido destruidos durante la pelea, por lo tanto, solo podían aventurarse a otras partes del templo de piedra. Después de que Lindon terminara su oración, agitó su mano y devolvió la marioneta del alma sangrienta al talismán de piedra. Luego, dejó la cámara de piedra y caminó por el pasillo que conducía a otras áreas. Detrás de él, Moling, Motier y el resto se apresuraron a alcanzarlo. El grupo viajó a través de la compleja cámara de piedra laberíntica. En el camino, lograron obtener algunos beneficios también. En algunas de las cámaras de piedra, había montones de píldoras nirvana. En lugar de tomar estas píldoras, Lindon dejó que Motier, Moling y el resto las dividieran entre ellos. Después de todo, ya había obtenido el símbolo de venas de árbol que necesitaba desesperadamente. Si pudiera refinarlo, su energía mental podría avanzar a la etapa maestra del símbolo celestial. Cuando llegara ese momento, sería capaz de enfrentar al verdadero practicante de etapa nirvana solo sin la ayuda de la marioneta del alma sangrienta. Media hora después de viajar por los pasillos del templo de piedra, Motier y el resto tuvieron una cosecha bastante abundante. Sus caras estaban llenas de alegría y emoción, obviamente pensando en cómo se habían beneficiado de este viaje. Además, con Lindon supervisándolos desde un costado, no tenían que preocuparse de que otras facciones arrebataran los tesoros que habían encontrado. Después de todo, el Lindon actual no podía ser detenido ni siquiera por un practicante de etapa nirvana. En el camino, Lindon y sus compañeros se encontraron con otros séquitos también. Algunos eran de la ciudad Yang, mientras que otros eran extraños a los que nunca habían visto antes. Sin embargo, una vez que se encontraron, inmediatamente continuaron a otros lugares. Estaba claro que querían utilizar el tiempo para buscar más tesoros. Lindon y la pandilla tuvieron un recorrido bastante sustancial. Después de algunos giros incorrectos en los pasillos, descubrieron que el camino delante de ellos había sido reemplazado por una cámara principal extremadamente enorme. Mientras miraban a la cámara principal que había aparecido ante sus ojos, Lindon y sus compañeros se sorprendieron. Poco después, sus ojos se quemaron gradualmente con pasión. Todos sabían que lo más importante en Valle Granito de Trueno no eran los artículos que habían obtenido hasta ahora en su viaje.
El verdadero tesoro que había traído a numerosas élites e imperios de alto rango era la misteriosa llave antigua. Este tesoro poseía una tentación mortal. Incluso un ser poderoso como Pequeño Armiño babeaba ante la idea de las píldoras de Samsara en el escondite del tesoro antiguo, y mucho menos otras. Vamos. Por lo tanto, cuando la cámara principal apareció ante los ojos de Lin Don, agitó su mano sin ninguna vacilación y condujo el resto hacia ella. La cámara principal era extremadamente amplia y espaciosa, y parecía un gran coliseo. Actualmente, ya había numerosos grupos en la cámara principal. Lin Don miró a su alrededor y vio a Lingxi, Liu Yuan y sus homólogos, quienes inesperadamente también habían llegado a la sala principal. A su izquierda estaban los dos grupos del Imperio Hielo Milenario y el Imperio Gran Cuervo. Lin Don luego echó un vistazo alrededor de la cámara principal. Después de un rato, su mirada se detuvo en un área particular de la cámara principal donde se reunieron 5 figuras negras. A pesar de que eran pocos en número, Lin Don podía sentir que incluso Hua Yun, Wu Mo y sus compañeros tenían un miedo mortal hacia ellos. La aparición repentina de Lin Don y sus compañeros atrajeron muchas miradas. Una de las figuras negras se dio vuelta mientras su expresión se oscurecía instantáneamente. ¿Él fue quien falló previamente en su intento de apoderarse del símbolo de venas de árbol de Lin Don? Lin Don lanzó una mirada a la figura negra cuando una sonrisa amenazadora apareció en la cara de este último. Era como si un conejo hubiera entrado en la guarida de un lobo, un espectáculo extremadamente siniestro. Sin embargo, la sonrisa siniestra de la figura negra no tuvo el más mínimo efecto en el estado mental de Lin Don. Lin Don siguió escaneando el lugar hasta que finalmente su mirada se detuvo en el área más profunda de la cámara principal. Había una esfera de luz flotando en ese lugar. Dentro de la esfera de luz había un objeto parecido a una llave de forma extraña que emitía un brillo inusual. Llave secreta antigua. Mientras Lin Don miraba el objeto dentro del orbe, sus pupilas se encogieron de inmediato. Al mismo tiempo, podía sentir incluso a Pequeño Armiño entusiasmada dentro del talismán de piedra. Capítulo 448, trampa. En este momento, debido a la repentina aparición del grupo de Lin Don, todos en la sala principal inmediatamente cambiaron su atención. Cuando Lingxi, Liu Yuan y el resto vieron a Lin Don, estaban ligeramente encantados. Después de todo, Lin Don también vino de la ciudad Yang. Por lo tanto, en comparación con el resto, definitivamente tenían un grado adicional de confianza en él. Con respecto a Hua Yun, Wu Mo y las otras figuras sombrías negras, solo lo miraron casualmente. Independientemente de lo espectacularmente que Lin Don actuara en las afueras de Valle Granito de Trueno, en sus ojos, él todavía no ascendía a nada. Señor Mu, ese es el tipo que arrebató el árbol del espíritu del símbolo celestial. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de mirar hacia otro lado, entre las sombras oscuras, uno de los practicantes en la etapa nirvana que había luchado previamente con Lin Don, lo miró con odio, antes de girarse hacia un hombre delgado frente a él y decir. Cuando escucharon sus palabras, con la excepción del grupo de Lin Don, todos en la sala principal quedaron atónitos. Inmediatamente, un destello peculiar brilló en sus ojos. Esa figura sombría negra fue capaz de igualar a Hua Yun, pero Lin Don fue capaz de arrebatarle algo. Uno se pregunta si esto implica que Lin Don es realmente excepcional o si esa figura sombría negra era inútil, etapa máxima de manifestación. Ese hombre llamado Señor Mu gentilmente levantó su cabeza antes de revelar su rostro pálido pero temible. Después de mirar a Lin Don, comentó casualmente, Señor Mu, ese tipo posee una marioneta del alma extremadamente poderosa. He luchado contra eso. Ese hombre sombrío de negro parecía haber detectado el disgusto y la ira en las palabras de Senior Mu mientras explicaba rápidamente. ¿Marioneta del alma? Después de hablar, en el salón principal, el corazón de varias personas se estremeció. Inmediatamente, ninguno de ellos se atrevió a mirar más abajo a Lin Don. En cambio, una expresión solemne llenó sus ojos. Todos sabían lo poderoso que era una marioneta del alma. Incluso la más débil marioneta del alma fue capaz de coincidir con un practicante de etapa nirvana. Por lo tanto, este chico de la etapa máxima de manifestación en realidad poseía una carta de triunfo tan poderosa. Lingxi y Liu Yuan se miraron el uno al otro. Cuando los dos vieron el espeso temor pegado en sus ojos, finalmente entendieron por qué Lin Don, que no era más que de un pequeño imperio y solo en la etapa máxima de manifestación, no les temía en absoluto. Fue porque tenía una carta de triunfo tan poderosa en la manga. Parece que hemos juzgado mal a ese tipo. Un espeso temor también se plasmó en la cara de Hua Yun y Wu Mo. Ambos nunca esperaron que Lin Don hubiera ocultado su fuerza tan profundamente. Ese hombre llamado Señor Mu miró intensamente a Lin Don antes de retractarse inmediatamente de su mirada, después de lo cual,
usando una voz que solo era audible para sus propios hombres, dijo gentilmente, no hay necesidad de preocuparse por él. Nuestro objetivo más importante es obtener la misteriosa llave antigua. Antes de obtenerla, no hay necesidad de provocar a nadie más sobre el árbol del espíritu del símbolo celestial. Vamos a resolver todo después de que obtengamos la misteriosa llave antigua. Si Lyndon fuera un típico practicante de manifestación máximo, tal vez simplemente lo matara de inmediato. Sin embargo, aunque este hombre parecía ser un practicante de manifestación máximo en la superficie, en realidad poseía una marioneta del alma bastante poderosa. Esto obligó a Sr. Mo a revaluar su decisión. En términos generales, incluso si Lyndon tenía una marioneta del alma para protegerse, según el poder de su imperio acantilado del diablo, no era necesario temerle. Después de todo, una vez que enviaron a un hombre para detener la marioneta del alma, Lyndon sería como un trozo de carne en la tabla de cortar. Sin embargo, esta vez, no trajeron a muchos hombres. Además, estaba el Imperio Hielo Milenario y el Imperio Gran Cuervo al acecho, no tenían ningún recurso en exceso para lidiar con Lyndon. Como tal, aunque su imperio acantilado del diablo usualmente operaba de manera tiránica, tenían que bajar el tono por ahora. Cuando oyeron las palabras de Sr. Mu, a pesar de que el oscuro y sombrío practicante de la etapa nirvana que había sufrido previamente en manos de Lyndon, se sintió descontento, no habló más. En cambio, apretó los dientes y asintió con la cabeza. Después de todo, una vez que obtengan la misteriosa llave antigua, él le informará a ese individuo el precio a pagar por ofender a su imperio acantilado del diablo. Con respecto a las miradas de la multitud, Lyndon se mantuvo bastante tranquilo y no actuó con arrogancia. Aunque su marioneta del alma sangrienta le permitió enfrentarse a estos practicantes en la etapa nirvana, no fue suficiente para que esos practicantes en la etapa nirvana le temieran. Como mucho, solo se mostrarían recelosos de él y no lo menospreciarían como antes. En la sala principal, la atmósfera aquí se aquietó debido a su repentina interferencia. Momentos después, todos recuperaron sus sentidos. A continuación, innumerables pares de ojos miraron con fervor la bola resplandeciente en el interior de la sala principal. Los ojos de Lyndon también se centraron en esa bola brillante. Inmediatamente, sus pupilas se encogieron suavemente antes de que volviera a escanear sus distantes alrededores. Después de lo cual, se dio cuenta de que en realidad había varias estatuas de piedra similares a la vida situadas alrededor de las paredes de la sala principal. Sin embargo, lo que le desconcertó fue que esas estatuas de piedra parecían iguales y que solo tenían diferentes expresiones. Hua Yun, Wu Mo, en este viaje para obtener la misteriosa llave antigua, mi imperio acantilado del diablo debe tener éxito. Si ustedes dos están dispuestos a dejarnos tenerlo, nuestro imperio acantilado del diablo puede establecer una relación bastante buena con sus dos imperios. Al igual que Lyndon escaneaba su entorno, ese hombre flaco llamado Sr. Mu de repente habló lentamente. Cuando escucharon sus palabras, Hua Yun y Wu Mo sonrieron falsamente antes de decir, Chen Mo, su pedido es demasiado. Hemos puesto tanto esfuerzo para obtener la misteriosa llave antigua. Si quieres que retrocedamos solo por tus palabras, ¿no sería una broma? Aunque el imperio acantilado del diablo tenía una reputación temible, el dúo de Hua Yun no era un individuo común. Por lo tanto, fue tonto que Chen Mo esperara que retrocedieran basándonos solo en sus palabras. En este momento, en esta arena, sus dos imperios tenían el equipo más grande. Mientras tanto, el imperio acantilado del diablo solo tenía otros 4 hombres además de Chen Mo. Entre los 4, junto al practicante de etapa nirvana que anteriormente luchaba con Lyndon, los 3 restantes solo estaban a medio paso de etapa nirvana. Por lo tanto, comparativamente hablando, había una brecha entre ellos. PFFT, los dos es mejor que no lo empujen. Hace un tiempo, el gran imperio de los huesos, que es casi tan poderoso como tus imperios, ofendió a nuestro imperio acantilado del diablo. Al final, todos fueron brutalmente masacrados. Al lado de Chen Mo, ese practicante en la etapa nirvana dijo venenosamente. Había una amenaza descarada escondida dentro de sus palabras. ¿Qué tal si lo intentas entonces? ¿De verdad crees que tu imperio acantilado del diablo puede atropellar todo el antiguo campo de batalla? Hua Yun evidentemente se indignó por las palabras de ese hombre. Inmediatamente, su expresión se oscureció mientras gritaba. Justo cuando Hua Yun se enojaba, las expresiones de la élite del imperio hielo milenario que se paraba detrás de él se oscurecieron antes de que surgieran las auras frías. Cuando vieron que la atmósfera en la sala principal se volvía tensa, las caras de Ling Xi y Liu Yuan se secaron. De hecho, carecían de comparación con estos imperios de alto rango y solo un practicante de etapa nirvana tenía las cualidades para hablar aquí. Cuando pensaron en este punto, los dos involuntariamente apretaron los dientes.
Después de esto, deben esforzarse para atacar la etapa nirvana. Después de todo, solo aquellos que han alcanzado el nivel de nirvana tenían las calificaciones para obtener estos recursos y tesoros raros. Shenmue, aunque tu imperio acantilado del diablo es poderoso, por hoy, solo tienes 2 practicantes de etapa nirvana. En este momento, Gumo también habló suavemente. El significado detrás de sus palabras era simple. Según los hombres que Shenmue había traído, no fue suficiente para obligarlos a retroceder. Están realmente en la etapa nirvana. Sin embargo, cuando escuchó las palabras de Gumo, una sonrisa extraña apareció de repente en la cara de Shenmue. Mientras tanto, había un peculiar resplandor dorado que fluía en el rincón más profundo de sus ojos. Ustedes dos probablemente solo usaron 200.000 píldoras nirvana cuando atacaron la etapa nirvana. Sin embargo, cuando ataqué la etapa nirvana, utilicé 500.000 píldoras nirvana. Por lo tanto, debes estar soñando si crees que puedes enfrentarte a mí. La expresión de Shenmue era helada. Cuando dio un paso hacia adelante, un resplandeciente brillo dorado brotó de cada poro de su cuerpo, antes de que una onda de choque extremadamente poderosa se extendiera. Su poderosa aura envolvió toda la arena. 500.000 píldoras nirvana. Cuando escucharon este número, en la sala principal, las caras de todos cambiaron. De hecho, incluso la expresión de Lindon fue sacudida. Naturalmente, sabía que el nirvana dentro del cuerpo se volvería más poderoso a medida que se usaran más píldoras nirvana. Por lo tanto, antes de pasar por ninguna tribulación nirvana, esto se utilizó como punto de referencia para ellos. Además, las formidables ondas de choque que brotaban del cuerpo de Shenmue eran evidentemente mucho más poderosas que el practicante de la etapa nirvana a su lado. De hecho, era mucho más poderoso que Huayun o Gumo. Este imperio acantilado del diablo es realmente rico. Después de todo, 500.000 píldoras nirvana es un número astronómico en los ojos de Lindon. Justo cuando su corazón se estremecía, los pasos de Lindon ya se habían detenido frente a una estatua de piedra. Mientras sus dedos lo trazaban suavemente, sus ojos se estrecharon al instante, antes de que un espeso temor llenara sus ojos. Lindon, ten cuidado. Este salón principal es un poco extraño y parece haber una vibración extremadamente oscura dentro de estas estatuas de piedra. Justo cuando los ojos de Lindon se conmocionaban y confundían, la voz de pequeño Armiño de repente sonó en su corazón. Lindon se retractó de su dedo, antes de mirar a Mo Ling. Cuando este último lo vio, aparentemente entendió su intención. Después de lo cual, un grupo de hombres se retiró sigilosamente a la puerta principal del salón. Con base en sus acciones, parecía que tenían miedo de involucrarse en la pelea y, por lo tanto, no llamaron mucho la atención. La sala principal todavía estaba un poco silenciosa. Era probable que la mayoría de ellos estuvieran conmocionados por las 500.000 píldoras nirvana de Shenmue. Cuando vio esta situación, una sonrisa venenosa brilló en su sombría cara. Inmediatamente, se giró antes de caminar hacia esa bola brillante en el interior del salón principal. Después de lo cual, antes de que el dúo de Huayun recuperara sus sentidos, agarró esa bola brillante. Tú. En este momento, Huayun y Gumo finalmente recuperaron sus sentidos. Al instante, sus expresiones cambiaron antes de que estuvieran a punto de hacer un movimiento. Sin embargo, evidentemente fue demasiado tarde. En este momento, la palma de Shenmue ya había tocado la llave dentro de la bola brillante. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que en el instante en que hizo contacto, su palma pasó directamente, como si esa bola brillante no existiera. Grieta. Asterisco. Esta vista causó que todos quedaran aturdidos. Justo cuando estaban completamente desconcertados, un suave y crepitante sonido surgió repentinamente en el salón principal. En medio de ese sonido crepitante, las pupilas de Lindon se encogieron violentamente. Eso fue porque vio que las estatuas de piedra estacionadas en las paredes de piedra en realidad se ponía de pie lentamente. Mientras tanto, una vibración que no perdió a un practicante de etapa nirvana salió de sus cuerpos. Esa no es la misteriosa llave antigua, sino la llave de una trampa. Este pensamiento brilló como un rayo en la mente de Lindon. Capítulo 449, Estatua de piedra asterisco, retumbar. Asterisco, caída. Caída. Asterisco. Todo el gran salón comenzó a temblar en este momento. Mientras tanto, esas estatuas de piedra que se alineaban con las paredes parecían haber cobrado vida, mientras se levantaban lentamente. Sin embargo, lo que causó que la expresión de todos cambiara drásticamente fue que el aura emitida por cada una de estas estatuas de piedra no era inferior a la de un practicante de etapa nirvana. Rotura. Asterisco. Esta vista repentina primero sorprendió a la multitud, antes de que todos succionaran rápidamente una bocanada de aire frío. Había una docena de estatuas que saltaron de la pared.
Eso significaba que había más de 10 oponentes de la etapa nirvana. Rápido retiro. La expresión de Hua Yu, Wu Mo y el resto cambiaron drásticamente antes de que gritaran rápidamente. Una docena de estatuas de piedra de etapa nirvana era suficiente para aniquilarlos por completo. Cuando escucharon sus órdenes, los hombres del Imperio Hielo Milenario y el Imperio Gran Cuervo se retiraron rápidamente mientras intentaban salir del gran salón. Explosión. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de hacer un movimiento, dos estatuas de piedra de repente aterrizaron justo enfrente de la entrada del gran salón y bloquearon directamente la puerta. Cuando vieron esta escena, todos se conmovieron. Todos finalmente se dieron cuenta de que este gran salón era una trampa. Una vez que alguien toque la llave dentro de la bola brillante, activará la trampa. Después de lo cual, las estatuas de piedra liberarán una energía aterradora y aniquilarán por completo a todos los que están dentro. Lindon frunció el ceño cuando vio esta escena. Incluso para él, una docena de estatuas de piedra en la etapa nirvana sería un pequeño dolor de cabeza. Al mismo tiempo, echó un vistazo a Moling y al resto antes de dejar escapar sigilosamente un suspiro de alivio. Anteriormente, después de que les hizo señas, todos habían salido del gran salón. Por lo tanto, todos estaban en buenas manos ahora y esto le ahorraría el problema de preocuparse por ellos. Después de todo, contra estas estatuas de piedra, Lindon no se atrevió a ser negligente en absoluto. Lindon. Amolen y el resto se quedaron afuera del gran salón y quedaron completamente estupefactos al ver esto. Cuando miraron esas aterradoras estatuas de piedra, ninguno de ellos se atrevió a pisar el gran salón y solo pudieron gritar ansiosamente desde afuera. Lindon saludó a Moling a través de una grieta entre los cuerpos de esas grandes estatuas de piedra. Cuando este último vio su señal, su expresión cambió. Lindon les estaba diciendo que jugaran de oído y si la situación empeora, deben irse de inmediato. Después de apretar los dientes, Moling vaciló un momento antes de finalmente asentir con la cabeza. Sabía que incluso si se quedaba, no sería de ninguna ayuda para Lindon y solo aumentaría su carga. Cuando vio que Moling y el resto se retiraban, Lindon finalmente se dio la vuelta antes de mirar fijamente esta gran sala, que ahora estaba en estado de emergencia. En este momento, este gran salón había sido completamente rodeado por estas estatuas de piedra y realmente se sentía como si fuera un boleto de ida al infierno. Evidentemente, todos dentro de la gran sala tenían una expresión sombría. Incluso ese Shenmue, que se jactó de haber usado 500.000 píldoras nirvana para atacar la etapa nirvana, tenía una expresión verde acerada. Entendió que contra 15 estatuas de piedra que eran tan poderosas como practicantes de etapa nirvana, aunque fuera un supuesto practicante que alcanzó la etapa nirvana con 1.000.000 de píldoras nirvana, todavía sería aplastado. Hermano Lindon, en este momento, es mejor si cooperamos. Actualmente, Moling, Liu Yuan y el resto también sabiamente acolchonaron a Lindon. Cuando vio esta escena, Lindon no supo si reírse o enojarse. Esos tipos claramente intentaban refugiarse detrás de su marioneta del alma. Sin embargo, en esta coyuntura, su marioneta del alma sangrienta probablemente tenga poco impacto. Después de todo, todas estas estatuas de piedra eran incluso más poderosas que los practicantes de etapa nirvana. En este momento, el gran salón se dividió básicamente en tres facciones. El primero es Ciudad Yang, el siguiente es Imperio Hielo Milenario y el Imperio Gran Cuervo, y el último es el Imperio Acantilado del Diablo. Sin embargo, sin tener en cuenta a qué facción pertenecen, de quien tenían que ser más cautelosos es de las estatuas de piedra de la etapa nirvana que acechaban detrás de ellos. Don. La atmósfera helada en el gran salón no duró mucho tiempo, antes de que esas estatuas de piedra comenzaran a temblar violentamente, después de lo cual, sus pasos retumbaban mientras cargaban brutalmente hacia la multitud en el gran salón. Tal vez fue porque sentían que la facción de Lindon era la más débil, solo había 2 estatuas de piedra cargando hacia ellos. Sin embargo, fue suficiente para hacer que las caras de Lingxi y el resto se volvieran solemnes. Cuidaré de una estatua y dejaré la otra a ustedes dos. El resto de ustedes rápidamente retrocedan. Mientras miraba esas intimidantes estatuas de piedra que corrían hacia ellos, Lindon inclinó la cabeza antes de gritarle al dúo Lingxi. Bien, cuando vieron a Lindon ser voluntario para manejar una estatua de piedra, el dúo Lingxi apretó brutalmente sus dientes. Ambos eran casi practicantes en la etapa nirvana y si combinaban fuerzas, deberían poder enfrentarse a un practicante de etapa nirvana. Lo único que tenía que esperar era que ninguna otra estatua los atacaría, de lo contrario, serían completamente aniquilados. Zumbido. Lindon ya no hablaba más. Eso fue porque esa estatua de piedra presurizada ya había cargado contra él. Inmediatamente, su figura brilló antes de salir corriendo.
Cuando sus pies ejecutaron los pasos de suprema pureza del nómada del cielo, su cuerpo se transformó en una voluta de humo verde antes de esquivar ese ataque. Al mismo tiempo, Ling Xi y Liu Yuan empujaron el poder Yuan en sus cuerpos hasta sus límites antes de que chocaran valientemente contra otra estatua de piedra de la etapa nirvana. ¡Boom! ¡Boom! Esa estatua de piedra agitó sus grandes puños de piedra, antes de que golpeara ferozmente a Lin Don. Mientras tanto, el aire debajo de su puño se comprimió directamente antes de que se transformara en un golpe de viento sin forma y rodeara brutalmente a Lin Don. En este momento, la expresión de Lin Don era extremadamente solemne. Aunque había un resplandor dorado que fluía bajo su piel, ese aterrador viento de choque entrante todavía lastimaba su piel. De hecho, si se tratara de un practicante en la etapa a medio paso de Nirvana, solo este golpe de viento probablemente sería suficiente para matarlo. Lin Don no planeaba pelear de frente con esa estatua de piedra. Utilizó sus pasos de suprema pureza del nómada del cielo mientras evitaba continuamente los poderosos ataques de la estatua de piedra. Sin embargo, ese viento de choque entrante aún le causaba dolor en la piel. No obstante, podía sentir que gracias a esta presión formidable, el brillo dorado debajo de su piel se estaba volviendo más sólido. Lin Don, esto no es jaque mate y debe haber una manera de resolver esta situación. Además, la misteriosa llave antigua aún debe aparecer y debe tener algo que ver con la solución. La clave para resolver esta situación debe estar en esta gran sala. Justo cuando Lin Don estaba ocupado evitando los ataques de la estatua de piedra, la voz de Pequeño Armiño de repente sonó en su corazón. Cuando escuchó las palabras de Pequeño Armiño, los ojos de Lin Don se estrecharon. Este último había pasado por muchas cosas y era extremadamente sabio y experimentado. Por lo tanto, Lin Don siempre tuvo cierto grado de confianza en los consejos de Pequeño Armiño. Inmediatamente, sus ojos recorrieron el gran salón. En este momento, hubo batallas caóticas esparcidas por la gran sala. Mientras tanto, las ondas de choque de energía emitidas por el Imperio Hielo Milenario y el Imperio Acantilado del Diablo fueron las más potentes. Eso fue porque la mayoría de las estatuas de piedra los estaban atacando y realmente luchaban contra un enemigo tan poderoso. Incluso, 3 estatuas de piedra de etapa nirvana la obligaban a entrar en un estado bastante lamentable. De hecho, si no hubiera usado algunas técnicas corporales peculiares, probablemente habría resultado herido. En este momento, todos estaban completamente concentrados en pelear y no podían permitirse ninguna distracción. A este ritmo, su peor escenario se materializará. Después de todo, solo son humanos y los humanos se cansarán. Sin embargo, estas estatuas de piedra nunca se cansarán y no dejará de atacarlas hasta que estén todos muertos. ¡Boom! El dedo del pie de Lin Don golpeó ligeramente en el aire, antes de que su cuerpo se deslizara y evitara un poderoso puño entrante de esa estatua de piedra. Entonces, sus ojos se detuvieron de repente. Los ojos de Lin Don se concentraron en la pared del templo en el centro de la gran sala. En esa pared, también había una estatua de piedra que lo protegía. Sin embargo, esa estatua de piedra parecía ligeramente diferente del resto. Era la única estatua de piedra que daba directamente al gran salón, mientras que el resto de las estatuas de piedra la miraban desde un lado. Esa estatua de piedra parece modelada a partir de la apariencia de alguien. Mientras miraba esas estatuas de piedra que contenían emociones enojadas, felices, sorprendidas y otras variadas, Lin Don lo contempló por un momento. ¿Podría ser que todos estos estados de piedra fueron modelados después de la apariencia de una persona? Los ojos de Lin Don una vez más miraron esa estatua de piedra. A diferencia de las otras estatuas de piedra, incluso después del despertar, esa estatua de piedra no los atacó. En cambio, se sentó en silencio en el medio del gran salón y observó las batallas en curso. Los ojos de Lin Don brillaron, mientras un pensamiento rápidamente brilló en su mente. En el siguiente caso, apretó brutalmente los dientes, antes de que su figura destelló. Después de lo cual, aumentó su velocidad mientras se precipitaba directamente hacia esa estatua de piedra. Don. Detrás de él, esa estatua de piedra que lo estaba atacando parecía haber detectado algo también, mientras sus pasos retumbaban y perseguía brutalmente a Lin Don. Zumbido. La figura de Lin Don cruzó la gran sala como una flecha antes de aparecer rápidamente frente a esa estatua de piedra. Luego, sin más preámbulos, se mordió brutalmente los dientes antes de golpear la estatua de piedra con el puño. Explosión. Un resplandor dorado fluyó bajo el puño de Lin Don. Después de su golpe violento, esa estatua de piedra se llenó inmediatamente de innumerables grietas antes de que estallara con un fuerte estampido. En el instante en que la estatua explotó, una bola brillante salió violentamente desde el interior de esa estatua.
Mientras tanto, en el instante en que apareció la bola resplandeciente, todas las estatuas de la gran sala se congelaron de repente antes de transformarse en estatuas sin vida. Este cambio repentino tomó a todos por sorpresa, antes de que se volvieran para mirar a Lin Don, solo para ver una bola brillante que acababa de salir disparada. Lin Don, agarra ese artículo. Es la misteriosa llave antigua. En este momento, la voz encantada de pequeño Armiño sonó dentro del corazón de Lin Don y causó un atisbo de deleite en sus ojos. Parece que fue correcto después de todo. Capítulo 450, Dama vestida de rojo. Aunque el haz de luz era muy repentino, no había nadie en el lugar que no tuviese sentidos agudos. Por lo tanto, en el instante en que apareció el haz de luz, numerosas miradas se volvieron inmediatamente, antes de que las pupilas de todos se encogieran abruptamente. El haz de luz se retorció. Dentro de ella, una exquisita llave misteriosa era débilmente discernible. Una ondulación única se extendió hacia afuera, causando que el corazón temblara. Misteriosa llave antigua. Una chispa brilló en la mente de todos. En el siguiente momento, prácticamente todos repentinamente se abalanzaron y agarraron ferozmente el haz de luz, ignorando las estatuas de piedra de etapa nirvana que perseguían implacablemente. Al ver esto, Lin Don se rió entre dientes fríamente. Él fue quien resolvió el rompecabezas. ¿Cómo podía permitir que estos tipos disfrutaran de la recompensa final? Anteriormente, cuando se escuchaba ese suave sonido, Lin Don ya se había adelantado rápidamente. Era la persona más cercana a las de luz, por lo tanto, fue naturalmente el primero en agarrarlo. Chico, ¿planeas morir? Cuando la persona más rápida, Chen Mu, vio el paquete de luz que estaba a punto de ser arrebatado por Lin Don, una mirada feroz apareció de inmediato en su rostro severo mientras gritaba. Desde su punto de vista, Lin Don prácticamente no valía la pena mencionarlo. Si este último no posee una marioneta del alma, Chen Mu habría tomado medidas hace mucho tiempo y descuartizaría directamente a Lin Don. Sin embargo, Chen Mu nunca imaginó que después de que Lin Don ofendiera a su imperio acantilado del diablo, no solo no huyó para salvar su vida, sino que aún se atrevió a arrebatarle la comida a las mandíbulas de un tigre. Sus acciones indudablemente enloquecieron a Mu Chen. Sin embargo, su amenaza cruel claramente no tuvo ningún efecto sobre Lin Don. Si realmente temiera al imperio acantilado del diablo, no pelearía por el árbol del espíritu del símbolo celestial. Como ya había enemistad entre ellos, ¿por qué importaría si lo profundizaba un poco? Por lo tanto, las esquinas de Lin Don se curvaron en respuesta al grito de Chen Mu mientras agarraba firmemente el haz de luz. Che. Asterisco. En el instante en que la mano de Lin Don tocó el haz de luz, se estremeció bruscamente antes de que una formidable energía explotara, directamente expulsando a Chen Mu y al resto que estaban a punto de llegar. Por el contrario, Lin Don no sintió ningún impacto en absoluto. Un pilar de luz se extendió desde el haz de luz, envolviendo rápidamente a Lin Don. En el momento siguiente, la figura de Lin Don había desaparecido extrañamente bajo las miradas alarmadas y furiosas de Chen Mu y el resto. Zumbido, zumbido. Asterisco. Cuando la figura de Lin Don desapareció, el pilar de luz comenzó a reducirse a una velocidad que se puede observar a simple vista. Al ver esto, las expresiones de Chen Mu y del resto cambiaron de inmediato cuando abruptamente aumentaron su velocidad hasta el límite, con la intención de cargarse en el pilar de luz. Dentro de la gran sala, incontables ruidos de viento se hicieron eco, mientras varias figuras se lanzaban hacia esa luz que se encogía. Sin embargo, la velocidad a la que el pilar se redujo se aceleró y parecía que las multitudes no iban a ser lo suficientemente rápidas. Silbido. Asterisco. Bajo las miradas de la multitud, justo cuando el pilar de la luz estaba a punto de desaparecer, una hermosa figura fantasma surgió repentinamente de entre la multitud, antes de que se dirigiera a la columna de luz y desapareciera. Después de que esa misteriosa figura hermosa saltó a esa columna de luz finalmente desapareció por completo. Después de lo cual, Chen Mu y el resto, que estaban corriendo, se quedaron con las manos vacías, mientras miraban esa gran sala vacía, antes de que su expresión se volviera sombría. Hua Yun y el resto tenían una expresión ligeramente fea en sus caras. Sin embargo, no fue tan retorcido como Chen Mu, ya que solo miraron con desilusión a esta escena. Evidentemente, este pilar de luz debe haber transportado a Lin Don y a esa bella y misteriosa figura a la ubicación de la misteriosa llave antigua. Como acababan de llegar a la etapa nirvana, sabían que era imposible que pudieran rastrearlos. Por lo tanto, este viaje terminó como un fracaso. Voy a esperar aquí. No creo que no vuelvas a aparecer. Los ojos de Chen Mu eran rojos como la sangre y se parecía a un jugador desesperado que había perdido. Su rostro estaba torcido mientras sus palabras estaban llenas de una potente intención asesina y causó que el cabello se erizara.
En el instante en que su cuerpo desapareció, Lyndon sintió una sensación de mareo emergiendo desde lo más profundo de su cerebro. Al mismo tiempo, sus ojos se oscurecieron. Aunque este súbito desarrollo lo tomó por sorpresa, no duró mucho tiempo, antes de que la oscuridad frente a sus ojos se hiciera añicos y fuera reemplazada por el tenue resplandor de la luz. Había una arena extremadamente grande justo enfrente de Lyndon. Esa arena fue forjada de rocas de granito negro y emitió una sensación antigua pero robusta. Sin embargo, la atención de Lyndon no se vio afectada por este entorno. En cambio, se centró en el punto central de esa arena. En ese lugar, vio una figura sentada abajo. La aparición repentina de otra persona hizo que Lyndon se pusiera tenso. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que no había rastros de vida en esa figura. Evidentemente, era solo un cadáver. La figura de Lyndon brilló antes de aparecer frente a ese cadáver. Después de echarle un rápido vistazo, se sorprendió al darse cuenta de que el cadáver todavía estaba intacto. Si no fuera por el hecho de que no había rastros de vida en el interior, cualquiera lo hubiera confundido con un ser humano vivo. Sin embargo, esto no fue lo que más sorprendió a Lyndon. En cambio, descubrió que la apariencia del cadáver era en realidad idéntica a las estatuas de piedra en esa gran sala. Este hombre debe ser el dueño de la sala de piedra. Los ojos de Lyndon brillaron antes de mirar hacia abajo. Luego, vio que en realidad había una vieja llave amarilla en las palmas de ese cadáver. Esa llave podría ser sostenida por dos palmas y parecía que estaba hecha de un material bastante único. Parecía madera, pero no era madera. Al mismo tiempo, había varios tatuajes peculiares inscritos en él. Débilmente, una sensación palpitante del corazón emergió de ella. Misteriosa llave antigua. Cuando Lyndon vio esa antigua llave de madera, sus ojos se iluminaron de inmediato. A pesar de que ya había visto una extraña llave en ese salón de piedra, cuando apareció esta, inmediatamente supo que había visto el verdadero negocio. Los ojos de Lyndon estaban rojos. Esta vez, no dudó en absoluto, ya que alcanzó directamente esa misteriosa llave antigua. Zumbido. Asterisco. Sin embargo, en el instante en que Lyndon extendió su brazo, un poderoso viento de choque emergió detrás de él. Este repentino desarrollo causó que Lyndon se sorprendiera. Sin embargo, rápidamente sacudió su mano, antes de que un brillo rojo saliera de su palma y se transformara en una figura robusta antes de que le protegiera la espalda. Clank. Asterisco. Un sonido crujiente resonó, mientras un alarmante viento de choque se extendió y causó que Lyndon retrocediera varios pasos. Finalmente, levantó la cabeza solemnemente y miró hacia la distancia. Inmediatamente, su expresión se congeló. Eso fue porque la persona que vio no era Chen-Mu, Huayun o el resto como había esperado. En cambio, era una dama vestida con una falda roja. Esa mujer tenía una figura delgada y atractiva, se veía extremadamente elegante. Su desbordante cabello negro como la tinta y su hermoso rostro que parecía una flor de cerezo emitían un matiz seductor. Junto con sus hermosos y seductores ojos, hizo que el corazón se agitara. Esta fue la primera vez que Lyndon vio a una dama tan hermosa en el antiguo campo de batalla. Jaja, esta hermana también busca la misteriosa llave antigua. ¿Qué tal si me lo permites? Esa dama vestida de rojo sonrió mientras miraba a Lyndon. Su voz era extremadamente juguetona y seductora. Por lo tanto, a pesar de que su pedido era completamente extravagante, era difícil para cualquiera estar enojado con ella. Cuando escuchó sus palabras, Lyndon lanzó una sonrisa seca. Afortunadamente, él no era un hombre que perdería completamente los sentidos después de conocer a una bella dama. Además, era claramente consciente de que su dama no era una simple presa fácil. El hecho de que pudiera superar a un practicante como Chen-Mu y dirigirse a esta área indicaba que poseía habilidades extraordinarias. Además, Lyndon no pudo detectar su presencia antes en esa batalla caótica. Evidentemente, esta dama se ocultaba secretamente a sí misma y miraba el espectáculo. Sus habilidades e intelecto superan con creces a las de cualquier mujer común. Dado que esta hermana suena tan magnánima, ¿qué tal si no me arrebatas este artículo? Esto no se ajusta a tu imagen como una dama con clase. Lyndon sonrió mientras sus ojos miraban esa misteriosa y antigua llave en manos de ese cadáver. Esta hermana no es santa, por lo tanto, no tengo que actuar como una dama con clase. De hecho, prefiero ser una perra irrazonable. Esa dama vestida de rojo sonrió tímidamente. Inmediatamente, agarró suavemente sus suaves manos de jade antes de que apareciera inmediatamente un látigo rojo fuego. Mientras balanceaba suavemente su látigo, parecía que incluso era capaz de destruir el aire circundante. Mientras tanto, las vibraciones emitidas causaron que las pupilas de Lyndon se encogieran.
Parece que esta dama era incluso más poderosa que Chen Mu. La dama vestida de rojo sonrió mientras miraba directamente a Lin Don. Mientras tanto, su látigo de color rojo fuego era como una serpiente que se enroscaba hábilmente alrededor de su cuerpo. Al mismo tiempo, una presión sin forma surgió de su cuerpo y causó que el cuerpo de Lin Don se sintiera lento. Esta mujer no va a ser fácil de tratar. Chen Mu y el resto definitivamente todavía están afuera esperando. Incluso si obtienes la misteriosa llave antigua, todavía no podrás irte. La mirada de Lin Don se giró mientras hablaba. ¿Chen Mu? Imperio acantilado del diablo. Cuando escuchó sus palabras, la dama vestida de rojo frunció suavemente los labios y reveló un matiz de orgullo y despreocupación. Sin embargo, ella no dio más detalles. En cambio, miró a Lin Don antes de sonreír y decir, hermanito, ¿quieres abandonarlo o quieres jugar con esta hermana mayor? Creo que basándote solo en tu marioneta del alma, sería un poco difícil detener a esta hermana, como quieres tanto esa misteriosa llave antigua, no sería un caballero si continuara luchando contigo. Lin Don se encogió de hombros. Las palabras que dijo hicieron sonreír a esa mujer vestida de rojo. Sin embargo, de inmediato dispuso a Lin Don en su corazón. A ella no le gustaban los hombres que retrocedieron tan fácilmente. Entonces, déjame agradecer a este hermanito. Por supuesto, esta dama vestida de rojo no expresaría sus verdaderas intenciones. En cambio, sonrió tímidamente antes de tirar el látigo en su mano y apuntar a la misteriosa llave antigua en la palma de ese cadáver. Sin embargo, en el instante en que ese látigo arremetió, esa marioneta del alma sangrienta, que estaba silenciosamente quieta, repentinamente salió disparada, antes de que su feroz golpe de viento golpeara sin ceremonias contra esa dama. Como ya había azotado su látigo, no fue posible recuperarlo para defenderse. Sin embargo, esta dama vestida con ropas rojas era bastante habilidosa y solo retrocedió unos pasos antes de poder evitar hábilmente el ataque de la marioneta del alma sangrienta. Al mismo tiempo, el látigo en su mano falló su objetivo y aterrizó en el suelo junto al cadáver y dejó una grieta en él. Justo cuando el látigo aterrizó en el suelo, la figura de Lin Don apareció como un rayo junto a ese cadáver. Luego, miró fijamente a esa dama vestida con ropas rojas, cuyos hermosos ojos ardían de rabia, antes de decir en voz baja. Me disculpo, en mi opinión, la misteriosa llave antigua es más atractiva que tú. Después de hablar, su mano inmediatamente se agarró a esa misteriosa llave antigua. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.